En primer lugar, desde el punto de vista de la visión patrimonial y dentro de lo que es la Corporación de Iberdrola, no ninguna empresa filial inmobiliaria, nosotros tenemos que gestionar más de 160.000 activos de todo tipo. De entre ellos, 1.000 son centros de trabajo, con 900.000 metros cuadrados, pero otros miles de activos son suelos, almacenes, centros de transformación, parcelas, derechos, ¿de acuerdo? Primera consecuencia, tenemos que gestionar un volumen muy importante y una diversidad tremenda de información. Yo les propongo a ustedes que hagan una reflexión. ¿Creen ustedes que en su empresa, desde luego en la mía no sé si hay alguien más de Iberdrola aquí que yo no controle, pero me da igual, hay algún área donde haya una dispersidad de información como en el área de real estate o patrimonio y servicios generales? En ninguna. No se trata de tamaño, no se trata de apuntes contables, no se trata de nóminas de empleados, se trata de consolidar planos, imágenes, muebles, derechos, documentos jurídicos. Por consiguiente, hay un problema primero a resaltar. La gestión integrada del patrimonio inmobiliario, de los servicios generales, del facility management, que aquí sería una parte, es una de las gestiones más complejas que puede haber desde el punto de vista de los sistemas de información. Esto cuesta mucho introducírselo en la mollera a muchas gentes y compañeros. ¿Por qué? Pues porque en el proceso de globalización hay un proceso de uniformidad y todo el mundo entiende que una empresa tenga un SAP. No voy a hacer propaganda comercial, pero como esto ya casi es una commodity y nadie puede entender que una cosa tan gigantesca y tan diseñada por Orwell no valga para gestionar el patrimonio inmobiliario. Bueno, pues para mí no vale. ¿De acuerdo? No vale. ¿Y por qué no vale? Porque tiene un enfoque marcadamente económico-financiero. Y la gestión de un patrimonio inmobiliario es más, aunque parezca imposible, que la exclusiva gestión económico-financiera de un activo. ¿De acuerdo? Esa es la primera razón no obvia y no evidente para gestionar esto con sistemas de información, que por supuesto se puede hacer sin ello. Pues ya los austrias tenían patrimonio inmobiliario y los faraones. Pero lo que es claro es que un volumen de miles de activos tan distintos en diferentes países y continentes, con diferente soporte jurídico, con diferente uso, con diferente gestión operativa, solo puede ser analizado desde el punto de vista de un análisis y tratamiento de la información consolidada. Y esto no es obvio tampoco, porque mi experiencia, que de algo vale ser un poquito mayor, es que, a pesar de los pesares, muchas empresas y muchas multinacionales tienen, y tenemos, habría que decirlo en parte, graves carencias de información de su propio inventario. O sea, esto no es una obviedad. No es una obviedad no tener una gestión sólida de los contratos de arrendamiento. Cuando hay 5 no pasa nada, cuando hay 380 es más complicado. ¿De acuerdo? Es mucho más complicado si uno quiere hacer una gestión eficiente de su gestión económica, de su ocupación. En definitiva, si uno quiere hacer una gestión de un activo desde una óptica integral y desde una óptica del ciclo de vida de ese activo, desde que se decide invertir, construir, diseñar y explotar hasta desinvertir, es imposible hacerlo de una manera profesional si no cuenta uno con el soporte de un sistema de información. Quizá de más, pero sobre todo de uno. ¿Por qué? Porque la gestión del patrimonio es más que la gestión del espacio, que es importantísima. Y porque la gestión del espacio al final termina siendo la gestión de las personas. Porque la gestión del patrimonio es una gestión de derechos y obligaciones jurídicas. Porque no es lo mismo la gestión del patrimonio inmobiliario en el Reino Unido que en Albacete o que en el estado de Nueva York. Sin un soporte de gestión documental adecuado de todo esto, es absolutamente irrisorio creer que uno va a optimizar ese portfolio por muchas horas que le dedique. Por consiguiente, creo que está plenamente justificada la necesidad de trabajar con un sistema desde la óptica del puro inventario. Segunda justificación, la implantación de políticas corporativas
de criterios corporativos. Evidentemente, la taifa es una realidad española de hace muchos años, pero mi experiencia por el mundo me hace ver que el concepto del chiringuito es común a los ingleses, a los escoceses, a los brasileños y a los americanos. Todo el mundo es tremendamente celoso de su tinglao y perfectamente profesional para justificar las 1000 razones que avalan el controlar su información, no compartirla y tenerla bajo su estricto y personal control. Si uno quiere implantar una política global en el mundo, tanto en la gestión de las desinversiones de activos, como en el space management, como en los criterios de mantenimiento de un edificio, y uno no tiene un sistema de información, uno o es un iluso o tiene una fe ilimitada en el género humano. El sistema de información debe de ser la garantía de un análisis funcional y de procesos que soporten las ideas corporativas que queremos implantar en el mundo. Evidentemente, primero son las ideas y luego será el software, pero sin el soporte del sistema a los procedimientos, a los protocolos de actuación, a los criterios y a los estándares, es absolutamente inviable decir que hay una gestión global de los activos. Hay una gestión muy voluntarista, muy trabajadora, muy esforzada, pero no es posible hacer un seguimiento de los protocolos, imaginémonos, de adquisición, de desarrollo corporativo, de desinversión o de implantación, si no hay un reflejo constatable, seguible, con trazabilidad suficiente para poder asegurarse que las cosas se están haciendo en todo el mundo de acuerdo con lo que se ha definido. En ese sentido, estoy hablando de todos los procesos, de reservar una sala de reuniones, de desarrollar un proceso de adquisición, de desarrollar un proceso de implantación de estándares en el uso del espacio, tanto en open space como en zonas privadas, de gestionar los contratos de mantenimiento, de gestionar los contratos de explotación y de operación de los activos. Eso es necesario procedimentarlo, documentarlo e implantarlo y soportarlo en una herramienta. ¿Por qué? Porque esa será la única manera que nos permita hacer un control de eficiencia de nuestros procesos, que nos permita enlazar la propia gestión de la demanda, el típico helpdesk del que todos hemos oído hablar, con la capacidad de respuesta que tienen nuestras actividades. ¿Cuánto tiempo y cuánto nos cuesta un traslado? ¿Qué vale una reforma? ¿Qué cuesta en términos unitarios arreglar un edificio catalogado en Edimburgo o en Valencia? Sin información, estamos en el reino de los sabios, en el reino de los ilustrados, en el reino de los expertos, pero no en el reino de los gestores. Por consiguiente, esa es la primera batalla que hay que librar. A partir de ahí, el reporting, el cuadro de mando, el scorecard, todo es espuma de la cuestión. La clave está en un reto que para mí, en mi experiencia, en mi ilusión y en mi frustración, es el reto de cada día. Y es explicarle a los equipos que gestionan el patrimonio, a los equipos de abogados, de ingenieros, de arquitectos o de biólogos, que hay que trabajar de lunes a domingo, digo domingo porque a veces se trabaja los domingos, como ustedes saben, con el sistema de información. El sistema de información no es el traje para ir, el que vaya a misa o a donde vaya los domingos. No es unas plantillas para enseñarle al consejero delegado o al presidente con unos números. Se puede trabajar con un sistema de gestión o sin un sistema de gestión. Porque para mí un sistema de información es el soporte de un sistema de gestión. Y nada más. Luego se pueden tener cuadros. Cuadros se pueden hacer con Excel, cuadros se pueden hacer con el listo del conjunto que cuenta, como yo digo, a las ovejas. Pero si uno quiere tener solvencia y saber cuál es la diferencia del coste del metro cuadrado, cuál es el ratio de ocupación, cuál es el coste de un parque eólico, porque nosotros gestionamos el soporte de la actividad de la compañía. Y el core business de mi compañía es producir, distribuir y comercializar kilovatios hora. Y aseguro que es apasionante la gestión inmobiliaria de los parques que soportan
a los llamados molinillos. Y que es un reto de primer orden, tan apasionante como gestionar los puestos de trabajo de 33.000 personas en todo el mundo. Esas son las razones por las que hay que tener un sistema de información. No para poder tener unas planillas elegantes y con números que podamos llevar a una mesa del presidente o llevar a una ponencia de un congreso, sino para estar convencidos de que hacemos las cosas con arreglo a un plan, de que hacemos las cosas con criterios globales, de que el señor que trabaja en el estado de Maine sabe cómo tiene que gestionar la solicitud de una adquisición de una parcela, lo mismo que el señor que trabaja en Toledo. Y esto es posible porque, a una falta de homologación y de homogeneidad jurídico formal, aun teniendo en cuenta las diferencias entre el catastro de Toledo y el condado del estado de Massachusetts, la procedimentación, la forma de hacer, la forma de gestionar la demanda de los clientes internos en este caso, la manera de desarrollar los programas de desinversión o de inversión, debe de ser homogénea, porque es la única manera de ser eficientes, incluso de poder trabajar en remoto, de poder trabajar en determinados procesos en Estados Unidos desde España. Solo será posible si utilizamos un mismo lenguaje, si utilizamos un sistema capaz de ser multilenguaje y multimoneda, pero único en sus conceptos, que defina qué es un espacio, que defina qué es una parcela, que defina qué es un derecho, que defina qué es un compromiso, qué es una obligación, de manera unívoca, y que todo el mundo, a lo largo de nuestro eje fundamental, que es el eje atlántico, porque nuestra principal proyección está en los Estados Unidos, en el Reino Unido, en México, en Brasil, pero que todo el mundo haga las cosas de la misma forma. Y esto no es cercenar la creatividad, no es un concepto teutón de nada, es un criterio de absoluta exigibilidad si queremos intentar ser eficientes. Porque además, y voy a ir terminando, hay una reflexión que nos hemos hecho muchas veces. Las empresas como la mía, las multinacionales grandes, tenemos un problema para compararnos. No es fácil hacer un benchmarking con empresas como nosotros, porque somos muy grandes, y no lo digo con ninguna prepotencia. Somos muy grandes y no es fácil encontrar referencias parecidas, porque otros pueden ser igual de grandes que nosotros, pero con una diversidad geográfica menor. Por consiguiente, la información de esta naturaleza nos permite hacer contrastes internos, nos permite establecer planes de eficiencia donde haya una puja entre la gestión que se hace del activo en Brasil o de la gestión que se hace del activo en la Comunidad Valenciana, porque además a eso nos ayuda la homogeneidad del negocio. Aparte de la tecnología, el negocio principal los kilovatios se hacen igual en todas partes. La regulación es distinta, pero el proceso de producción, de transporte y de distribución es el mismo. Por tanto, tenemos que aprovechar las economías de escala que supone trabajar de la misma manera en todo el mundo para que esos soportes que debemos de dar a esos activos, que son la fuente de nuestros productos, se hagan con rigor, se hagan con profesionalidad y, sobre todo, se hagan con información. Yo, por formación, soy matemático de formación, tengo auténtica aversión no a la literatura, que me encanta, sino a la palabrería. Y creo que la única manera de contrastar la gestión, la única manera de medir la gestión es con números encima de la mesa. Y los números solo son dignos de considerarse si son fiables. Y los números solo son fiables si están soportados en un sistema que los gestiona con procedimientos homogéneos. No sé si es un poco escaso el razonamiento para convencerles de algo de lo que yo estoy convencido hace mucho tiempo y de algo que fundamentalmente, y termino, es un reto interno, es un reto para los propios equipos de real estate, que son en general formados por gente muy competente, con mucha experiencia, con mucha profesionalidad, pero con poco convencimiento, con poca fe y con poca necesidad de creer en los sistemas de información y de gestión. Y luego la típica polémica con nuestros compañeros
de recursos humanos, con nuestros compañeros de sistemas, que tienen una visión de los grandes sistemas y a los que cuesta convencer de que sean necesarios sistemas específicos, sistemas que hablen con los sistemas corporativos de la compañía, qué duda cabe, con el sistema económico-financiero, con el sistema de recursos humanos, pero sistemas especializados en la gestión de los activos. Porque no es posible gestionar activos complejos, como estos que estoy describiendo, con sistemas de propósito general, con sistemas económico-financieros, porque los activos son más que el valor neto contable que tengan en un momento determinado en la contabilidad. Muchas gracias.